por Europa que han realizado Guillerme Boulos y Dríade Aguiar, de una semana muy intensa. Empezaron la semana pasada acudiendo a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se reunieron con varios eurodiputados y eurodiputados de distintas fuerzas políticas. Luego fueron a París, han estado también en Berlín, Barcelona, Lisboa, Oporto y ahora finalmente Madrid. Paso a presentar rápidamente. Tenemos en primer lugar a Guillerme Boulos. Él es uno de los coordinadores del MTST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Brasil. No me atrevo a pronunciarlo en portugués, pero bueno, ya lo dirás tú luego. Y es uno de los excandidatos a la presidencia de Brasil por parte del PSOL. Tenemos también a Dríade Aguiar. Ella es representante de Media Ninja, que es una red de comunicación libre y popular, y es también la responsable de comunicación de Fora Deixe, donde ella es editora y columnista y se dedica especialmente a los temas de mujer y negritud. Contamos también con la presencia de Pablo Agustín Duy, Sofía Castañón y Rafa Mayoral, que son diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario. Antes de pasar y dar la palabra a las compañeras, vamos a proyectar un pequeño documental de unos 20 minutos. El documental se titula MTST, El Pueblo Sin Miedo, y fue grabado durante noviembre de 2017 por nuestro compañero Mikel Oibar. Es una producción de 404 Comunicación Popular y el documental cuenta una experiencia muy concreta de 8.000 familias de Sao Paulo que decidieron recuperar una serie de terrenos que llevaban abandonados durante décadas. Y bueno, no os cuento el desenlace porque creo que el documental es bastante interesante y ahora lo veremos. Así que nada, muchísimas gracias y nada, damos pie al documental. A luta é uma estrada. A luta é uma estrada. Uma estrada que quando a gente entra, a gente não consegue ver o final. A gente não sabe se vai perder ou se vai ganhar. A gente arrisca. A gente acredita. Ela vai analisar. Ela vai bater com o cadáver. E vai seguindo essa estrada. Estamos en la ocupación del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo en San Bernardo, la ocupación del Pueblo Sin Miedo. Y bueno, estamos con Guillerme Boulos, nos va a contar un poco cómo fue la ocupación, cómo se empezó, cómo se puede llegar a todo esto. Esta ocupación, Rafa, hoy es la mayor de Brasil. Tiene 8.000 familias acá en esta toma. Hace 2 meses, cuando entramos en el terreno, entramos con 500 personas. En una semana había como que 5.000 personas y después 8.000 familias. Esta ocupación se ha tornado un símbolo de la crisis social en Brasil, ¿no? Porque las personas que están aquí están desocupadas por cuenta de la crisis o están trabajando en situación muy precaria y en general su problema de vivienda es que pagan alquiler y con la desocupación no conseguimos pagar. Mas a ocupação começou dia 2 de setembro. Aí eu vim 10 dias depois que começou a ocupação e estou aqui até hoje. E espero sair daqui o mais rápido possível, com a casa, uma moradia digna. Para mim, para minha mãe que já é idosa, já passou dos 60, para meus filhos. Minha mãe, com a idade dela, não arruma mais serviço e em casa é só eu mesmo, pelos 3 e pela minha mãe. Anderson, para! Aqui um acolhe o outro, né? Se tornamos uma família. Todo mundo ajuda todo mundo. Se a gente precisa de alguma coisa, algo que a gente não tem no barraco e o vizinho tem, o vizinho ajuda e assim a gente vai indo. Eu não consigo me ver aqui fora da ocupação. Eu quero sair daqui, ter uma resposta positiva aqui, mas não consigo me ver fora. Porque a gente criou um certo vínculo de amizade com o pessoal que vai fazer falta amanhã ou depois, né? Nos organizamos distribuyendo la ocupación en grupos, en subgrupos menores. Acá hay desde 9 grupos, ¿no? Y en cada grupo hay una cocina colectiva, hay sus coordinadores que son electos directamente por los ocupantes, ¿sí? por la asamblea de los ocupantes, y hay asamblea en este espacio
casi todos los días asamblea para tratar de los temas de la ocupación, tanto organizativos como de las luchas, de las movilizaciones necesarias. A gente tenta suprir o máximo possível as pessoas, né? Aqui essas meninas sempre comem com o tio, né? Né, gatona? E a comida do tio é boa? Elas sempre vêm comer com a gente aí. O pessoal por aí tá trabalhando, montando os barraquinhos, eu procuro levar uma água, né? Pergunto quem quer almoçar com a gente. E a gente vai suprindo conforme podemos, né? Então. Situação é bastante família aí nesse estado, né? Para pagar aluguel, muitos já vêm para cá, faz aí barraquinho, mora dentro, a maioria, né? Aí para 10 horas todo mundo vai dormir, acorda cedo, todo mundo ajuda todo mundo, né? Tô aqui desde os primeiros dias, né? Agora nosso barraquinho, mas aí no fundo, aí no meio, o meu, da minha mulher. E agora ela saiu, foi entregar uns currículos aí, fazer umas fichas de emprego. Aí eu tô aqui, adiantando aí as coisas. Tem a horta aqui atrás da cozinha também. É a horta aí que a gente fez. Tem salsinha, abobrinha. Só esperando crescer pra comer. Nós planta, come, é tudo doação. Que nós pode plantar aqui para ajudar também, nós planta. A gente tá ficando aqui, né? Que a gente tá desempregado. Tá acabando seguro, desemprego. Vai ficando aí. Né? Fazer. Fica aqui ajudando o povo, né? Melhor que ficar em casa fazendo nada. Eu moro com meu pai, ela com a mãe dela e é melhor ficar aqui mesmo. É bom ficar aí no meio do povo, né? Na hora. Político corrupto joga o osso e o povo mete o dente. 2017 mil no Brasil. Céu azul anil, no farol me ajuda tio. DTS, se é pra ser, vai sem preguiça. Respeito em primeiro lugar, depois malícia. Paz sem justiça, fé fictícia. Mundão cabuloso, refém da política. Paz sem justiça, fé fictícia. Mundão cabuloso, refém da política. Ayer estuvimos en la inauguración de la biblioteca comunitaria. ¿Cuál es el papel que le dais vosotros a la articulación de la cultura popular en la organización del movimiento? Esto es clave porque el proceso de educación popular, ¿no? Y el proceso de crear espacios para la expresión de la cultura popular, que muchas veces es reprimida por el conservadorismo, es muy importante para que la ocupación no sea solamente un espacio de lucha por vivienda, porque aquí hay rappers en la ocupación, hay poetas, hay escritores populares, pero no tienen espacios de expresión. Entonces traemos gente para que también quien ya tiene su arte, ¿no? Su expresión cultural, se sienta estimulado en la ocupación para expresarla. Toda biblioteca aberta é uma arma a favor do nosso povo viver mais e é uma arma contra o opressor. Ele sabe disso. Por isso que os livros não são divulgados. Mas hoje aqui a gente quebra mais um paradigma. Vem aqui, Vanessa, vem aqui, Maurício. Porque, ó, demora, mas quando o povo, mano, legitima a abertura da biblioteca, o bagulho tem uma benção geral, pode ter certeza. Por trás de nós você tem, ó, quilombos e quilombos de história, entendeu, Vanessa? Tem. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Carolina de Jesus! Carolina de Jesus! Este terreno estaba en situación de abandono completo hace más de 40 años. Las personas hablan mucho cuando hay una toma como esta del derecho a la propiedad. El derecho a propiedad. Bien, la Constitución brasileña, es verdad, asegura el derecho a la propiedad, pero se olvidan que esta misma Constitución dice que la propiedad tiene que cumplir una función social. El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, ¿no? Entonces, el tema y la actuación del movimiento en ese sentido es hacer cumplir la Constitución. Entonces, la ocupación es una ocupación legítima para que un terreno que estaba sin cumplir su función cumpla.
la función de vivienda social. Es el movimiento el garante de la legalidad. Sí, así es. Quando a pessoa vem nova, a gente libera o espaço para ela providencia o material e monta o barraquinho dela, né? Ela montando o barraco dela, a gente põe a numeração no barraco e cadastra ela como algum G, né? Colocando algum G. Mas nos primeiros dias, o material quem traz é a gente mesmo que traz. São bambus e lona, pá, e libera para o povo montar. Esse é o barraco do primeiro dia. Esses são dos primeiros 5 dias, todos os barracos são montados assim. Aí dá para pôr um colchão debaixo. Depois com o tempo vai estruturando, fazendo de uma forma que dê para as pessoas ter um pouco mais de conforto, entendeu? Um pouco mais de espaço e um conforto um pouquinho melhor. Aqui viemos com 500 bambu, para cá na época montou com 500 bambu. E aí com o tempo, na semana, cada um foi trazendo seu kit, foi trazendo sua madeira e foi montando seu próprio barraco. E aí foi indo, trabalhando trabalho de base, que é chamando as comunidades, chamando os bairros vizinhos para vir para acampamento. E aí foi indo, uma coisa de uma semana já tinha quase 6.000 famílias aqui já. Hoje estamos fazendo aí, já falta 3 dias para finalizar, a ocupação tem 19 dias, falta só 3 dias para finalizar o cadastro das famílias, né? Quer saber o nome, a região que elas vêm, quantas pessoas tem na casa, é mais para o movimento estar mais próximo às famílias mesmo. É interessante também a gente como liderança de mulher, porque a gente mostra que mulher não é mais só atrás do fogão, né? Que é aquela coisa que a gente sofre aí na sociedade, que mulher nasceu para ser mãe, do lar e esposa, né? Então a gente está mostrando para outras mulheres que é possível tudo quando a gente se quer. El primer paso fue el conquistar el terreno, ¿no? Con lucha, con las ocupaciones, y conseguimos que el gobierno desapropiase el terreno, lo comprase. Entonces se empezó la fase del proyecto, y el proyecto fue discutido con todas las familias. Hicimos asambleas para discutir el proyecto, y se llegó a un resultado en que mitad de los apartamentos tiene 2 dormitorios para familias menores, y la otra mitad tiene 3 dormitorios. Aquí es del programa Mi Casa Mi Vida. La mayor parte del programa fue hecha por constructoras, y con la misma plata que las constructoras hicieron viviendas de 39 metros cuadrados, que es el mínimo del programa, con la misma plata nosotros hicimos con 63 metros cuadrados, y con los balcones, con ascensor, con área social del condominio, y esto fue el resultado de la organización popular. En la primera o segunda semana, después que estaba en el apartamento, el ascensor se quebró. Y ¿cómo va a ser? Se quebró, se llamaba a la empresa, no resolvía nada. Se hizo una asamblea y la asamblea decidió, bueno, entonces vamos a hacer una ocupación de la empresa del ascensor. Y fueron, Simone participó. En el mismo día el ascensor estaba lleno. Como é que foi a luta para conseguir esse apartamento? Rapaz, a luta, nós lutamos muito, viu? Para poder conseguir isso aqui. Aqui é de 3. Mas valeu a pena, muitos anos. Mas que foi quase 10 anos que a gente lutamos. Foi. Para poder conseguir isso aqui. Foi muita caminhada. Ali no Marabá. Aí nós ficamos acampados ali e fomos participando da reunião que tinha, né? E Câmara Legislativa de São Paulo, Prefeitura, e para Brasília nós fomos 3 vezes, e fomos lutando. Palácio do Governo, ficaram lá encorrentados, e nós também lá, né, passamos 13 dias, até que conseguimos fazer os prédios aqui, né? 2014, em 2014, no dia de sábado, nós recebemos a chave disso aqui.
Foi. E agora a luta, como continua a luta? Agora acabou a luta ou continua? Não, continua, que os outros também precisam, né? Nós ainda estamos na luta também. Eu mesmo não parei, né? Não, né? Não. Eu não só quero pra mim, os outros precisam também, né? Tem que lutar pros outros. É. Muito bom. A sociedade não está a dormir. Eu ontem trouxe da ocupação de São Bernardo uma grande lição de vida. O povo sem medo está a resistir. Ele tem esperança, está a resistir e obviamente que vai resistir e está ali um embrião de futuro. Vivendo nas condições mais indignas, eles estão a lutar pela dignidade e a dar uma lição de dignidade. El condominio João Cândido, estoy de allá. Las personas ya conquistaron sus casas hace 3 años allá, pero están en la lucha, muchos de ellos, ¿no? Siguen organizados contra la reforma laboral. Muchas gracias por vuestro compromiso, muchas gracias por vuestra lucha, mucho ánimo, mucha fuerza. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Adelante, porque sí se puede. Só é possível llegar a eso si empezamos aquí. Se precisar marchar de novo, o mesmo tanto, sem vão no vão. Certo. Aí sim. O povo secreto, secreto de lutar. Aqui está o povo secreto, secreto de lutar. Que a gente fizesse um momento para os nossos visitantes, que é sempre um momento muito emocionante, que é o momento das luzes aqui na nossa Assembleia. Vamos acender as luzes aí, como um sinal de boas-vindas àqueles que vieram de longe para visitar a nossa ocupação e recebê-los com muita luz, iluminando os caminhos da luta, iluminando os caminhos da resistência, iluminando os caminhos da vitória. Rafa Maioral, deputado de Podemos da Espanha, com muito carinho aqui na nossa Assembleia. Ustedes hoy son un ejemplo en la lucha por sus vidas y por su vivienda, pero al mismo tiempo son también un ejemplo en la lucha por un nuevo Brasil y por un nuevo mundo donde se respeten los derechos de todos y de todas. He aprendido muchísimo desde que he podido estar acá. Con la inauguración de la biblioteca comunitaria ayer, con la organización popular que tienen ustedes acá, me llevo grandes enseñanzas para mi país. Asumo el compromiso ante ustedes de decir en España que aquí, en la ocupación de San Bernardo, hay un pueblo sin miedo. Aquí está el pueblo sin miedo, Compañeros y compañeras, la lucha continúa. Quem não pode ir com a formiga não atiça o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode ir com a formiga não atiça o formigueiro. Quem não pode ir com a formiga não atiça o formigueiro. E quem não pode ir com a formiga Foi por isso, por nos mantermos firmes na caminhada, sem se preocupar com quem nos atacava, sem baixar a cabeça em nenhum momento. Foi isso que nos permitiu chegar até aqui, numa assembleia como a de hoje, e poder trazer para essa assembleia o acordo assinado da nossa conquista da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo.
Guilherme Estrada. Ya. Buenas tardes a todos, a todas. Y me gustaría inicialmente agradecer al Podemos por la invitación y por la oportunidad de hacernos este giro por Europa. Estuvimos ya en el Parlamento Europeo, en Francia, Alemania, Portugal, para hablar de la situación de Brasil y alertar de los riesgos que en este momento hay para la democracia, para los movimientos sociales y para todos brasileños y brasileras. Quiero saludar a Pablo, Sofía, Adriade, mi compañera brasilera del Media Ninja, la iniciativa más potente de comunicación popular y democrática en nuestro país, y a Rafa, un hermano que ya estuve algunas veces con nosotros, como se ha mostrado en el video, compartiendo las experiencias nuestras de lucha ya. Mira, voy a hablar un poco de la situación que tenemos ahora con la elección de Bolsonaro, de lo que nos preocupa en términos de las libertades y de los derechos sociales y las propuestas que tenemos como iniciativas prácticas para crearnos una red de solidaridad al pueblo brasilero en un momento grave como ese. Primero, Bolsonaro ha ganado, sí, las elecciones en un proceso que hubo cuestionamientos fuertes, primero por la interdicción del expresidente Lula, que era candidato presidencial y que hoy es víctima de una prisión política y fue retirado del proceso electoral por eso. Ahí está la manifestación por Lula Libre, que es una manifestación de la lucha democrática en Brasil. También porque en el proceso electoral fueron utilizadas técnicas muy antidemocráticas, ¿no? El uso indiscriminado, con muchísima plata, de grandes empresas del WhatsApp para difundir fake news y para beneficiar a Bolsonaro en el proceso. Pero el hecho es que, a pesar de todos estos temas, Bolsonaro ha ganado la elección. Pero eso no le da las condiciones de hacer lo que quiera. Él ha ganado para presidente de Brasil, no para dictador de Brasil. Y un presidente hay que respetar la Constitución, las libertades democráticas, los derechos individuales, la oposición, las minorías, los movimientos sociales, todo eso. Y definitivamente no es esa la política de Bolsonaro. Ya en la campaña, una semana antes de ser electo en la segunda vuelta, Bolsonaro ha hecho un discurso para sus apoyadores diciendo que los rojos, la oposición, tendría dos opciones: el cárcel o el exilio.
Bolsonaro ha atacado en su campaña y después de electo también medios de comunicación, incluso de la prensa liberal, no solamente de la prensa de izquierda, lo que sea, sino también de la prensa liberal, estableciendo como si fuera fake news, ¿no? Ataca mucho con el método que Trump ha utilizado y utiliza en Estados Unidos. Su hijo, que es un diputado de su grupo político, ha grabado un video donde dice que la cosa más fácil de hacer sería cerrar la Suprema Corte de Brasil, que solamente dos soldados irían y podrían cerrar la Suprema Corte de Brasil. Y más allá de las palabras, que no son irrelevantes, por cierto, porque las palabras dan un mensaje, sobre todo cuando se trata de un presidente electo, un mensaje para la sociedad, un mensaje de violencia, un mensaje de odio. Pero más allá de las palabras, ya empiezan las acciones de Bolsonaro, aunque no haya tomado posesión, va a hacerlo en 1 de enero, pero empiezan acciones que nos hacen quedar mucho preocupados. La primera es un esfuerzo de él y de sus parlamentarios en el Congreso de Brasil para aprobar un cambio en la ley contra el terrorismo. Y en este cambio quieren poner como parte de la ley una caracterización del movimiento de los sin techo, el MTST, movimiento de los sin tierra, el MST, como terroristas, diciendo que las tomas de propiedad como esa que hemos visto en el video son actos de terrorismo. Y esto, si aprobado, va a permitir detenciones largas, por muchos años, para todos los militantes sociales. Está más que claro para quien lo mire con un mínimo de neutralidad y de solidaridad, que estas personas que vimos en el video no son terroristas. Son personas que sufren la necesidad básica de una vivienda, ¿no? Que pagan 900 reales en el fin del mes de alquiler y ganan 1.000 reales de salario. Que tienen que elegir entre pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Esa es la realidad. Son 7.700.000 familias en Brasil que sufren con el problema de la vivienda directamente. El tema de la tierra no es menor. Brasil, aunque sea un país de dimensión continental, nunca ha hecho una reforma agraria. Por eso, el movimiento de los sin techo y el movimiento de los sin tierra son movimientos muy fuertes en términos de movilización social y de importancia en el país, porque son resultado de derechos negados. Y ahora la perspectiva de Bolsonaro es destruir los movimientos como si fueran terroristas. El ataque a los pueblos indígenas, creo que debería hablar de eso también, ¿no? Es un tema ya en la agenda de Bolsonaro muy fuerte y que también nos preocupa. Más allá de la ley antiterrorismo, ya se empiezan los resultados prácticos de su discurso. En Brasil hubo un golpe militar en 1964. En 1968, este golpe fue endurecido por un decreto que se llamó Acto Institucional número 5, que ha cerrado el Congreso, ha autorizado en la práctica las torturas y prisiones políticas y ha también imponido la censura a la prensa. Cuando se fueron a firmar al Acto Institucional 5, una sola persona del gabinete militar de la dictadura brasilera, que era el vicepresidente civil, que se llamaba Pedro Aleixo, se recusó a firmar. Y le preguntaron los del gabinete por qué se recusaba, se no confiaba en todos. Y él ha dicho, en ustedes yo confío,
Mi problema es con el guarda de la esquina, que decía que cuando el mensaje desde arriba es un mensaje de violencia, esto llega abajo como una autorización y un salvoconducto para la violencia. Y es lo que ya estamos viendo en Brasil. En la última semana, una comunidad organizada por el MTST, con 300 familias, no era una ocupación, sino un barrio ya consolidado, sufrió un incendio criminoso de la parte de todas las sospechas de policías. Y se quemaron 300 casas y se dejaron 300 familias desalojadas. En la misma semana, 2 militantes del Movimiento Sin Tierra fueron asesinados en el nordeste brasilero por una milicia, por hombres armados. Es una idea de que se puede todo en términos de represión y violencia. Por eso, más allá de las medidas judiciales, de criminalización, de nuevas leyes como el tema del terrorismo, hay también la violencia directa de grupos bolsonaristas contra aquellos que luchan. No solo contra los que luchan, sino también contra sectores sociales, ¿no? En el proceso electoral en Brasil, 4 transexuales fueron asesinadas bajo los asesinos gritaban Bolsonaro en cuanto mataban a palo. Por eso todo decimos con firmeza que la democracia en Brasil está en riesgo. Bolsonaro fue electo, pero la democracia no es solamente elegir a alguien a cada 4 años. La democracia es una práctica cotidiana de respeto, de libertades y de respeto incluso a la oposición. Y no es esta la conducta de Bolsonaro. Su gobierno va a representar una alianza perversa inédita en la historia brasileña, que une un autoritarismo político brutal con estas prácticas que yo he hablado, con un neoliberalismo económico salvaje, y en esto es diferente de Trump, por ejemplo, o de la extrema derecha en Francia o lo que sea aquí, porque no hay nacionalismo, hay un discurso nacionalista, usan cínicamente incluso el color de la bandera, la imagen de la bandera nacional, pero la práctica es de completa sumisión a Estados Unidos y de una política económica ultraliberal, y juntar a eso un conservadorismo moral increíble. Eso es Bolsonaro. Su equipo ministerial, que ya fue nombrada, es la expresión más fiel de eso. Hay 5 miembros de las Fuerzas Armadas como ministros. Una militarización del poder. Hay el juez que fue responsable por la prisión de Lula, Sergio Moro. Este juez ahora se quedó ministro de Justicia de Bolsonaro. Hay la ministra de Derechos Humanos, es una pastora evangelista que ha dicho cuando fue nombrada que ha llegado la hora de la iglesia gobernar el país. El canciller es un tipo que ha dicho que el calentamiento global es una invención de los marxistas. El ministro de la Educación es otro que ha defendido públicamente que los estudiantes filmen, graben a sus profesores para evitar la adoctrinación de la izquierda en las clases. Eso es. Por todo eso, nosotros estamos haciendo esta gira por entender también que hay riesgos reales de prisión, de muerte a militantes sociales, de ataques brutales a movimientos sociales y a lideranzas de la oposición. Y pensamos algunas propuestas que creemos serían importantes salir como propuestas prácticas junto
al Podemos, al bloco en la izquierda europea y todo eso. Una sería la posibilidad de hacernos acá en Europa un observatorio de la violación de los derechos humanos en Brasil y del ataque a los movimientos sociales como un espacio permanente de denuncia, de intercambio, para ser también una voz de los que pueden ser silenciados en Brasil. Y esto se traducir en una segunda propuesta que sería una visita de una representación europea de los partidos, de lideranzas, de organizaciones sociales, de prensa, a Brasil en febrero, si posible, para hacer una mesa con los movimientos sociales, las lideranzas de la oposición y en eso poder también crear un momento político de denuncia de lo que se pasa ya en el gobierno Bolsonaro. Y por último, la importancia de tenernos en nuestro horizonte que es necesario nos articularmos en términos internacionales para contener el avance de la extrema derecha. Lo que se ha pasado en Brasil no es todavía un fenómeno brasilero. Lo que se ha pasado en Brasil se está pasando en varias partes del mundo. Se está pasando en Filipinas, se está pasando en alguna medida ya acá en Europa, en Estados Unidos a su modo, pero la ofensiva de la extrema derecha no es algo desarticulado. El discurso, las prácticas, los métodos electorales son muy semejantes. La manera como lograron utilizar las redes sociales es increíble. Y en Brasil fue un laboratorio del WhatsApp en la campaña electoral. Fue la primera grande campaña electoral hecha por el WhatsApp y ellos ganaron. Ganaron haciendo un proceso pero más allá de sorprendente, pero muy peligroso, con los mismos métodos de Cambridge Analytica, de segmentar perfiles, de enviar mensajes personalizados, todo eso, y lo hicieron en masa para millones de personas y han obtenido resultados electorales, ganaron la elección presidencial y ganaron también en los estados, eligieron gente en el parlamento, todo eso con un proceso muy sofisticado y articulado internacionalmente en términos de WhatsApp. Entonces, es muy importante crearnos espacios de intercambio de experiencias y de discutir, debatir estrategias en común para enfrentar el avance de la extrema derecha en el mundo. Porque tememos también que esto va a expresarse en las elecciones de 2019, en América Latina, en Argentina y Bolivia, acá en las elecciones europeas de mayo, están se articulando. Y termino que tenemos un desafío. Por un lado, un desafío de en este momento mirar a Brasil, a la lucha social, a la resistencia social en Brasil, con mucha solidaridad y haciendo lo posible para denunciar los ataques a la democracia. Y por otro lado, el desafío de hacer frente a una intervención internacional, a un crecimiento internacional de la extrema derecha, ¿no? Mientras ellos globalizan el miedo y el odio, tenemos nosotros que globalizar las resistencias y la esperanza. Muchas gracias. Vale. Hola. Estoy intentando aquí dar un poco de alegría a José. No son tiempos muy alegres, pero
Vale, yo soy Dríade Guiar, soy de Brasil. Soy una de las fundadoras de Mídia Ninja y la coordinadora de comunicación de Fuera del Eje. Y hablando desde Brasil, hablando sobre la comunicación, pero ahora quiero hacer un recorte específico y hablar sobre las mujeres que están en Brasil y las mujeres que van a enfrentar este nuevo gobierno. Pero antes de hablar sobre Bolsonaro, básicamente quiero compartir algunos datos y voy a ahora leer para que comprendan un poco de cómo están las mujeres en Brasil. Presentando así un poco la realidad en la que yo me ergo acá. En mi país tenemos una violación de mujer a cada 11 minutos, 10 violaciones colectivas notificadas todos los días. A cada 7 segundos una mujer es víctima de violencia física. 13 mujeres mueren todos los días por víctimas de feminicidio. El LIGE 180, que es el Centro de Atención de Mujeres en Brasil, del gobierno, realiza una atención a cada 42 segundos. Somos el país que más mata a las personas LGBTI del mundo. En mi país, las mujeres también son la minoría en cargos más altos de poder, son la minoría en las empresas y son la minoría en acceso a los institutos de educación de excelencia. Dale, esta es como la línea de partida. Así están las mujeres en Brasil ahorita. Abajo del gobierno de Bolsonaro no vamos a vivir tiempos gloriosos, creo. Y bien, hablando desde que Guilherme ponteó ahí, de la gente que está en el ministerio, la chica Damares, que fue indicada al Ministerio de Derechos Humanos, que es la mujer que va a estar a frente de las políticas para las mujeres de Brasil, han hablado en cosas un poco raras cuando se está pensando en derechos de mujeres. Para empezar, la cosa que más me tembla y que creo que es bueno denunciar colectivamente es que ella está proponiendo la bolsa violación, que es básicamente un incentivo financiero para que las mujeres tengan los hijos que son resueltos de violaciones sexuales. Y con eso no solamente van a crear más una cultura sexista, donde van a decir que mujeres que no tienen hijos de violadores son mujeres, son mujeres que no tienen valor a su vida, pero también van a empezar a criminalizar una vez más la cuestión del aborto en Brasil. Y si hablamos sobre los negros, estamos hablando también sobre un gobernante que es abiertamente racista, que ya ha hablado varias veces que no quiere dar con ese tipo de gente promiscua. Se estaba hablando también de un gobierno homofóbico, que ya ha hablado varias veces que para que no haya hombres gays en la sociedad podemos pegarlos, que así no va a pasar. Y estamos hablando sobre un hombre que ya dice que no va a dar 1 centímetro más para ninguna indígena en Brasil, porque eso es como gastar tierras. Para empezar, siento mucho si estoy pareciendo un poco apocalíptica sobre las mujeres, pero digo también que si hay solución y si hay buenas noticias en Brasil, quienes están haciendo eso son las mujeres. Las mujeres presentaron el No, que fue el gran movimiento, el gran movimiento que ha hecho frente a este tipo, ha hecho frente no solamente en las marchas, porque ponemos más de 500 millones de mujeres en la calle, no solamente en las redes sociales, porque el No fue el segundo gran movimiento en Instagram este año, por ejemplo. No solamente hicimos estas cosas que son números y que son gente, que son historia, pero también desde ahí prendemos un tipo de sororidad política y un tipo de apertura que nunca más, que no hay más vuelta. Con lo que las mujeres decían en septiembre, octubre, noviembre este año en Brasil, no hay más vuelta, no hay más plan B, no hay retorno normal. Y piensa que eso todo se pasó, esta Liga de Mujeres Progresistas se pasó en un tiempo donde su gran tarea era tal vez combatir noticias falsas en WhatsApp. Que esta cosa se pasó cuando su tarea era pelear con su novio o pelear con su esposo, porque él sí votaba en Bolsonaro y ella no. Se rompieron matrimonios, se rompieron familias, se rompieron mujeres que están ahí en la lucha ahora. Fuimos nosotras mujeres que, mientras los hombres muy importantes estaban ahí ocupados con la presidencia, elegimos 5% más de mujeres ese año en el Congreso. En 1 de enero, Bolsonaro sí va a ser presidente oficialmente de Brasil, pero junto con él, muchas mujeres trans, periféricas, negras,
pobres van a asumir cargos en el Congreso y en la instancia de la Asamblea Nacional y la Asamblea Estadual. Nosotros en Guiarincha somos muy felices de estar más cerca de esta revolución feminista, no tan silenciosa así. Y porque también proponemos a poner nuestra fuerza de trabajo a elegir más mujeres este año y estamos también abriendo este plan para que el próximo año hacemos lo mismo en Argentina, en Bolivia y en Europa, que tiene sus elecciones también. Recuerdo a todos ustedes que ya este Parlamento, ya esta instancia oficial, que sí, la revolución va a venir en los movimientos sociales, pero no puede hacerse sin las mujeres, no puede hacerse sin los negros, no puede hacerse sin los indígenas y nunca sin los LGBTI. Y que ninguna revolución será hecha sin pensar en la comunicación, ninguna revolución será hecha sin pensar en la cultura, porque eso sí son las dos herramientas que van a cambiar desde abajo, no solamente como una orden. En tiempos que decimos que quien no tiene miedo no ha comprendido nada, en Brasil esto es como la cosa que más decimos: si usted no está con miedo, no comprendió la mitad. También decimos que nadie soltará la mano de nadie. Las salidas o serán colectivas o no serán. Y las salidas están ahí, propuestas, están en la mesa, criadas por la gente que está en la margen. Somos nosotras, las mujeres negras, somos la gente pobre, somos los trabajadores, somos los hinchechos, que bien, vieron que no son terroristas. Somos los cientejas, somos la gente que está trabajando desde abajo en conjunto por un montón de tiempo, que vamos a crear un nuevo mundo posible. Finalizo también diciendo que no es una posibilidad para mí o para la gente que trabaja con cultura, con comunicación, para las mujeres, para los indígenas, para los negros, para las trans, para las transvestis, que el miedo sea una opción. No es posible. Estamos viviendo un mundo donde nosotros ya mojimos a mucho tiempo. Brasil está 500 años abajo de una estructura colonial, de una estructura imperialista, y no va a ser un presidente, un tipito ahí que va a parar a nosotros ahora. Si alguien en el mundo sabe lo que es estar abajo de esto, si alguien en el mundo comprende lo que es la opresión sexista, patriarcal, capitalista, racista, colonial, somos nosotras. Y si hay alguien que hay que temblar de miedo, son ellos. Entonces acá invito a todos ustedes a ser parte de la revolución que nosotros estamos poniendo en la mesa y no haga duda, el no. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo Driade. Bienvenidos, bienvenidas. Es un honor teneros aquí, aunque cueste tantísimo, ¿no?, rellenar el silencio después de escucharos. Yo soy responsable de internacional de Podemos y por debajo de los discursos geopolíticos, de los grandes análisis y de los grandes discursos siempre hay realidades como la que nos estáis mostrando en primera persona hoy, la que nos ha mostrado este vídeo hermoso también. Muchas gracias también a los compañeros que lo hicieron. Como responsable internacional, siempre que sale alguien de viaje, yo me encargo de dar la tabarra para pedir que nos hagan un informe de vuelta. Rafa ha puesto el listón muy alto. A partir de ahora va a ser complicado igualarlo. Es muy difícil hablar, solo voy a intentar lanzar 6 ideas para enmarcar la reflexión sobre lo que nos han contado y las tareas que salen de aquí. La primera, y lo siento si suenan abstractas, metálicas y frías después de esto, pero ojalá ayuden a organizar el trabajo. La primera es que creo que el proceso que se ha vivido en Brasil, y creo que es importante hablar de proceso porque no es una cuestión que tenga que ver con las últimas elecciones presidenciales, es una operación política que lleva años de desarrollo, certifica la defunción, la muerte de una cierta idea de la comunidad internacional. Idea, de un ideal, ¿no? Como un ideal normativo de precisamente esa presencia internacional que se supone que podría limitar algunas de los atropellos o de las violaciones más flagrantes de derechos humanos. Hemos visto cómo esa comunidad internacional ha
asistido entre la impotencia y la complicidad a un proceso que ha tenido varias etapas, que empezó por el golpe para deponer a la presidenta legítimamente electa, después para encerrar al candidato al que todas las encuestas señalaban que podría ganar las elecciones y finalmente para organizar la toma del poder por este nuevo entramado político que lidera Bolsonaro. Es obligatorio recordar el papel que España ha jugado, el papel activo que España ha jugado en esa operación, no solo para intentar oponerse o fijar diques de contención o resistencia, sino que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue en visita oficial a Brasil, fue el primer dignatario europeo que fue a visitar a Temer para avalar y legitimar el golpe que se dio con el impeachment. Y el Gobierno socialista no dijo absolutamente nada cuando las Naciones Unidas ya se habían manifestado pidiendo que se respetara el derecho político de Lula a presentarse a las elecciones y no emitieron ni siquiera un mísero comunicado por miedo a que la situación pudiera tener paralelismos con la situación en Cataluña y que una persona privada de libertad pudiera intentar hacer valer su derecho político a presentarse a unas elecciones. La segunda idea en relación con esta no es solo que esto fuera fruto de la impotencia o de la falta de acción, sino que es una operación de rearticulación geopolítica con poderosísimos intereses. Todos y todas visteis cómo al día siguiente de la elección de Bolsonaro diversas entidades financieras emitieron comunicados de análisis celebrando el resultado porque iba a generar un óptimo clima para hacer negocios en Brasil. Detrás de esta operación hay no solo, digamos, la voladura controlada de esa operación que hace unos años jugó con la imaginación geopolítica de un orden alternativo protagonizado por los BRICS, ¿no? Digamos, los países, las grandes potencias del sur global pudiendo ejercer una especie de contrapeso de modelo alternativo al mundo unipolar liderado por los Estados Unidos. Ese proyecto ha saltado completamente por los aires y, de hecho, Brasil juega un papel activo en una rearticulación regional, y lo estamos viendo con los equilibrios cambiantes en toda la región, en América Latina, y en esa, nosotros lo hemos llamado internacional reaccionaria o internacional del odio. Boulos ha citado pues, las que son sus cabezas más visibles, desde, digamos, Trump, Bolsonaro, Duterte, Salvini, Orbán, forman todas parte de un nuevo proceso de época. Además, tienen liderazgos con cualidades parecidas, semejantes, hay semejanzas de familia y en torno a ellos se está generando una nueva cultura geopolítica que va claramente, y lo has mencionado, pero es importante repetirlo, en interés de una cierta concepción, de una cierta rearticulación de la globalización financiera, no en contra, sino está produciendo una rearticulación geopolítica en torno a un modelo básicamente cuya diferencia radica en el desmantelamiento de los sistemas democráticos. En tercer lugar, es un perfecto observatorio el proceso de Brasil de estas técnicas que se han conocido como el lawfare, pero que básicamente consisten en una serie de operaciones de instrumentalización y utilización de los aparatos de justicia para vaciar desde dentro los sistemas de pluralismo democrático. Quizás sea el caso más evidente, hay muchos otros también en el continente, en Argentina, en Ecuador, etcétera, pero claro, ha llegado a un grado de obscenidad difícilmente imaginable cuando el juez que se encargó de impedir, de evitar que Lula pudiera presentarse a las elecciones y, por tanto, despejó el camino para que Bolsonaro ganara las elecciones, a continuación es nombrado ministro de Justicia por el propio Bolsonaro. Es difícil imaginar un ejercicio más obsceno, más perverso y hecho a plena luz del día, como la operación que se ha dado, pero, de nuevo, no la consideremos una excepción, sino que esta es toda una nueva tendencia que lleva a vaciar las democracias desde dentro y que produce efectos como los que estamos viendo. Después se ha mencionado también, pero hay una nueva tecnología política del manejo de la información, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, también me atrevería a decir. Estamos viviendo los primeros episodios de una nueva fase de guerras informativas cuyo resultado es vaciar la esfera pública, es segmentarla y vaciarla. Es tremendamente permeable a la inyección masiva de flujos de capital con los cuales se puede desvirtuar la escena pública y la escena democrática en sí misma. Y creo que estamos lejos de entender todavía las repercusiones que esto puede generar en el mundo entero. En quinto lugar, en Brasil hemos visto un paradigma también de la articulación de un nuevo sujeto político que es capaz de aunar a las élites financieras globales, a sectores importantes del ejército. No sé cuántos me habían contado
Guillermo, cómo de esos 5 ministros pasados por el ejército, varios de ellos habían pasado además por el mando de la misión de las Naciones Unidas en Haití, con lo cual, formidable escuela de formación en la gestión del orden público y del trabajo sobre el terreno de destacamentos militares, ¿no? Y hasta qué punto esa alianza entre sectores del ejército, las élites financieras y las iglesias evangélicas, cuyo papel ha sido determinante también en la construcción de esa alianza social y que plantean interrogantes fuertes sobre cómo han conseguido ocupar determinados espacios en el tejido de sociabilidad y producir una articulación política que, haciendo del hartazgo frente a la corrupción, de la incertidumbre, de las situaciones de crisis, de exclusión social, etcétera, han conseguido reorientar todo eso en la articulación de un sujeto político poderoso, reaccionario, y que creo que esas son las características que estamos viendo cómo se están extendiendo a Europa, y es fundamental que logremos entender esa operación política, no tanto porque sean el adversario y el enemigo a derrotar, que lo son, sino porque están marcando cuál es el campo de disputa, cuáles son precisamente todas las posiciones de vulnerabilidad social, de fragmentación social, de incertidumbre en las que ellos operan para construir esos sujetos políticos. Son las necesidades de esa gente también quienes marcan las tareas políticas que tenemos por delante para no dejar ningún espacio vacío, porque si no, estas poderosas tecnologías de articulación política y social es el trabajo que están haciendo. En último lugar, creo que Brasil hoy en día es la punta de lanza y la vanguardia, el laboratorio de un proceso político de salida a la crisis terminal del sistema capitalista internacional desde la implosión en 2008, en clave de sistemas aparentemente democráticos, pero con una esencia de capitalismo autoritario, sin más. Y esto creo que es importante para el último punto, y termino con esto, cuando llamabas a la articulación internacional, y desde ya, sí, en nombre de todos y de todas, sí, contad con nosotros y con nosotras para todo ello y para todo lo que sea necesario y haga falta. Pero nosotros nacimos en un ciclo profundamente marcado por una dinámica internacional. Después del colapso de 2008, el colapso de un sistema financiero global, la primera reacción que se dio en 5 continentes del planeta fue una reacción en clave marcadamente progresista, popular y con un elemento muy fuerte anticapitalista. Nosotros nacemos de ahí, nacemos del mismo impulso que llevó a millones de personas a salir a las calles, ya fuera en Estambul, en Túnez, en Nueva York, en Madrid, en el DF, donde fuera. Es un movimiento marcadamente internacionalista en su esencia. Y sin embargo estamos viviendo ahora la fase de una involución reaccionaria también marcada por profundos elementos internacionales, con una diferencia. Brasil, como decía, es el laboratorio y la punta de lanza de un experimento que tiene poderosos aliados en el sistema financiero internacional, porque representa una salida a esa situación de impasse, a ese callejón, a esa crisis terminal, como digo, de un cierto orden internacional derivado del fin de la Guerra Fría, en una clave, si me perdonáis la expresión, de capitalismo asiático, casi, ¿no? De sistemas de gestión autoritaria, de modelos sociales desprovistos de cualquier tipo de contrapoderes, de pluralismo, de libertades y de salvaguarda de conquistas que parecían completamente inalienables hace apenas unos años. Detrás de toda esa agenda represiva, autoritaria, criminalizadora, que pone en el punto de mira a las minorías, a las mujeres, a los medios de comunicación, a las organizaciones populares, hay una fórmula. Y hay una fórmula que no suena tan alejada. O sea, cuando uno ve la realidad hoy en día en Hungría, cuando uno ve cosas que empiezan a pasar aquí al ladito, se da cuenta de hasta qué punto existe esa articulación internacional de ese modelo, ¿no? Y por tanto, frente a ello, frente a esa internacional que avanza, y estamos en un ciclo álgido, la lección es evidente. Necesitamos nuestra internacional democrática para resistir y para construir, no solo para denunciar. En la parte que nos toca, vuestra lucha es la nuestra y estamos aquí a disposición con todo lo que podamos para acompañarles y para que nunca, nunca, nunca se sientan solos y solas allá. Muchas gracias.
Bien, pues buenas tardes. Me sumo también a la bienvenida y a los agradecimientos y además me sumo también al agradecimiento y con esto voy quizás a uno de los primeros puntos que, por aportar algunas ideas y luego sirven para el debate, que comentaba Driade en su exposición, más bien era casi al final, y lo retomo en este inicio, que tiene que ver con la comunicación y la cultura, así que también gracias a Miquel y a quienes son los responsables de este vídeo, que creo que además es una buenísima herramienta también para poder contar de primera mano y de una primera mano guiada también por Rafa, que nos acerca también la mirada con la que podemos estar conociendo una realidad de la que también querría pues, compartir en relación con las cosas que habéis contado e intentando también no repetirme sobre lo que ya ha dicho Pablo, algunas cuestiones. Me llama poderosamente la atención, como no puede ser de otra manera y como además has expresado bien. No tenía más que en mente la frase de Rita Segato cuando explica que el cuerpo de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, pero el cuerpo como elemento simbólico es donde se está disputando la batalla. Y es donde se disputa la batalla entendiendo por el cuerpo de las mujeres como elemento simbólico también todo aquello que está fuera de los márgenes establecidos. Es decir, cuando estamos hablando de las mujeres, estamos hablando desde una mirada interseccional en la que es todas las personas que no están dentro de ese canon de lo que serían los derechos humanos entendidos como los derechos del hombre, entendido como los derechos del hombre blanco, entendido como los derechos del hombre blanco de determinada condición económica, social, cultural y además también heteronormativa, cis heteronormativa, todo lo que no está ahí, que en realidad es la mayoría. Todo lo que es la mayoría se queda fuera y por lo tanto ese campo de batalla de una manera simbólica muy fuerte es el cuerpo de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, pero son los cuerpos de todas esas personas que no pertenecen a esa idea ideal totalmente de lo que tiene que ser y para lo que tiene que responder todo lo de todas únicamente para ese pequeño grupo de personas. Cuando hablabas de la necesidad de tener un observatorio de los derechos humanos, vuelvo otra vez a esto mismo del cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Una bolsa de la violación, como nos contabas, no puede ser una vulneración más flagrante porque es ir no sé cuántas pantallas por detrás de derechos ganados que entendíamos que no se iban a discutir y continuamente vemos que están en disputa, que se discuten, vemos que están en disputa en Brasil, vemos que se quieren volver a poner en disputa aquí, no han dejado nunca de estarlo y eso además no es únicamente coyuntural y no tiene que ver únicamente con determinadas ideas, ideologías establecidas, sino también con qué espacios son los que se quieren conquistar, de qué espacios, de qué cuerpos nos quieren desproveer también, de qué autonomía, de qué voluntad, de qué condición también de sujetos políticos. Con esto pensaban algunos paralelismos, pensando mucho en la idea también de la comunicación y luego me gustaría, Driade, si tenemos oportunidad en el coloquio también que compartamos o que nos compartas posibles estrategias frente al uso masivo por WhatsApp de memes que solo reproducen fake news, cómo responder de otras estrategias de comunicación que son además por necesidad colectivas y que además tienen que ver mucho con lo espontáneo. O sea, no puedo no establecer un paralelismo, salvando las distancias, entre el ENAO y el yo sí te creo. Porque surgen de una manera similar. Pienso, además está entre el público Ana Marcello, que es quien me lo dio a conocer, cómo ese movimiento pasaba en 2 días de estar moviéndose en un par de grupos de Facebook a estar siendo un movimiento fundamental dentro del feminismo en las redes sociales en este año y por lo tanto en toda la historia, porque cada año están yendo más, y cómo también se articuló aquí de una manera espontánea como respuesta a las violencias sexuales, pero también a la violencia institucional, a cómo además esa inoperancia de las instituciones respecto a las violencias sexuales era de nuevo violencia simbólica y era violencia institucional. ¿Cómo se articula eso, esa respuesta, que tiene que ver también con otro paralelismo que no puedo no hacer respecto a lo que se dice
la propia visión de Bolsonaro cuando se le pregunta por la brecha salarial y lo que responde es que, bueno, trabajadoras y trabajadores nunca van a ser lo mismo porque las mujeres tienen la prioridad por encima de todo de la procreación y el cuidado de las criaturas. No podía por menos que acordarme de quien hace tan solo unos días era presidente en este país y decía respecto a la brecha salarial, no nos metamos en eso. Comprendiendo las distintas diferencias, la respuesta reactiva y espontánea no puedo sino verla de una manera que al final nos comunica respecto a las batallas que estamos dando también, que son la división sexual del trabajo, la propia reivindicación como sujetos políticos, en tanto que estar dentro de la economía, dentro de las decisiones y, por supuesto, dentro de la propia posición que tenemos en nuestros derechos humanos y, por lo tanto, también en nuestro derecho a la reparación cuando estos se vulneran. Claro, con los datos que nos das respecto a cómo están siendo ahora mismo la violencia contra las mujeres, la violencia también contra las personas LGTBI, ¿cómo pensar en la reparación si no podemos pensar ni siquiera en, ya no digo en la protección, sino en cuál es el paradigma cultural que existe, qué posibilidad de sensibilización hay cuando esto es de una manera tan continuada? O sea, cómo hacerle frente, y creo que eso también es algo que nos preocupa muchísimo ahora, en el que determinados paradigmas que creíamos también totalmente asumidos están puestos en peligro cuando un pueblo de una localidad del norte de este país se puede manifestar en favor de un hombre condenado por maltrato a su exmujer y que, sin embargo, todo el pueblo decide apoyar a ese hombre hasta el punto de que es la exmujer quien se tiene que ir del pueblo. Estas cosas que nos parecía que el sentido común las había ganado, vemos que no, que están en disputa, y vemos que están en disputa en todas partes, y por lo tanto me interesaba mucho esto que has dicho de la sororidad política y cómo no hay vuelta atrás, cómo ya una vez que adquirimos esta noción que tiene que ver también con asumir el miedo y, por lo tanto, enfrentarlo, diseccionarlo, precisarlo para poder combatirlo precisamente con esa globalización de la esperanza, y para poder combatirlo no desde un territorio, no desde un espacio, no desde un ámbito, sino desde todos, entendiendo eso también que nos han enseñado las hermanas argentinas este verano: los derechos, si no son para todas, no son derechos, son otra cosa, y tendremos que conquistar poder llamarlos derechos teniendo la posibilidad de que sean para todas y para todos. Como no me quería extender, como hay algunas cuestiones que seguro que también habrá oportunidad de hablar, como creo que es importantísimo cuando mencionabas la cultura, ver la imagen en la que se está inaugurando esa biblioteca, cómo eso también son estrategias, y quizás a veces estamos pensando en las estrategias solo de un modo, y tenemos que recuperar también estrategias que quizás no tenemos, sí presentes en la realidad, pero no presentes tanto en los discursos a veces. Únicamente quería resaltar algo que hace tan solo unos días, en el EIA 2018, se decía también por parte de las organizadoras, y que me parece una buena herramienta ahora que planean sobre nosotras también estas trampas de la diversidad, y que tiene que ver con la necesidad de tener un mosaico de parcialidades cuya potencia resida precisamente en la juntura. Lo habéis estado explicando muy bien, y que cada aporte que se haga tenga mayor lugar y mayor fortaleza precisamente por desde dónde se está haciendo ese aporte, por esa diversidad, por esa mixtura desde donde se hace. Y una necesaria idea para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta labor, y con esto ya doy paso a Rafa, que tengamos también muy presente cómo tenemos que deconstruir esos manuales con los que hemos ido aprendiendo a hacer la revolución, porque va a ser necesario pensarlos de nuevo todas juntas, y eso lleva indispensablemente una labor también de deconstrucción. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, agradecer a Guillerme Boulos y a Adriade que estén aquí con nosotros. Yo creo que las dos organizaciones de las que participan hoy son dos elementos fundamentales en los procesos de construcción popular en el Brasil, y creo que precisamente es el adversario quien los define, ¿no? Y creo que esa obsesión de Bolsonaro por los sin techo y por aquellos que hacen comunicación popular y que plantean la necesidad de la reapropiación de la comunicación por parte de los sectores populares para hablar en primera persona,
pues le sitúa hoy como uno de las puntas de lanza en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el Brasil. Hemos de decir que esta gira viene motivada a raíz de la presencia que tuvimos en las últimas elecciones. A partir de ahí empezamos a cocerlo. La idea, además, era que también pudieran estar los compañeros del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra. Finalmente tuvieron un problema con el tema de las agendas en el trabajo que tienen que hacer en provincias. En concreto, una semana antes de que se cerrara el viaje, aconteció el asesinato de 2 compañeros del MST y finalmente no se pudo concretar su participación, pero sí que quería hacer hincapié en que queríamos precisamente traer a los demonios. Queríamos traer a los demonios de Bolsonaro, aquellos a los que está señalando en estos momentos como los principales adversarios. Y quiero decirlo de esta manera, en la medida en la que a lo único que teme Bolsonaro es a la organización popular. A lo único que teme Bolsonaro es a la capacidad de los sectores populares de unirse, de juntarse y de plantear una alternativa política. Que durante toda la campaña lo que se le podía escuchar permanentemente era hablar de que él representaba a las mayorías y que la izquierda, y luego hablaré de eso, representaba a las minorías. Y hacía una ecuación un poco difícil, ¿no? Si trabajamos con una aritmética simple, se hace difícil, ¿no? Decía que las mujeres eran una minoría, decía que los colectivos LGTBI eran una minoría, que los trabajadores eran una minoría, que los sectores trans eran una minoría. La verdad es que sumando nos sale una mayoría muy mayoritaria que supera, que da a mayorías constitucionales, ¿no? Y la estrategia ha sido muy clara, ¿no? Me comentaba Guillermo el otro día en una conversación cuáles eran los resultados electorales. El 85% de los votos en los sectores privilegiados han ido por Bolsonaro. Pero realmente el boquete está en la capacidad que han tenido para penetrar en los sectores populares y que ahí hubiera un cierto equilibrio en los porcentajes de voto. Yo creo que eso nos debería dar bastante que pensar. En estos momentos comparto con el análisis que hacía Busti, creo que es clave que empecemos a verlo así. Esto es una estrategia global de reacción frente a la posibilidad de una alternativa democrática y popular articulada a nivel mundial, que ponga en la agenda el cumplimiento efectivo de los derechos humanos para las mayorías sociales. Ese es el principal adversario que tienen en estos momentos las élites. Que las élites económicas están jugando un papel central, que dentro del programa político que plantea Bolsonaro, el planteamiento es la privatización salvaje, reformas laborales salvajes, el ataque a las pensiones de forma salvaje. Tienen muy claro a por lo que van. Y eso es compartido por otras fórmulas políticas que tenemos muy cerca. Y en la tríada capitolina que tenemos en estos momentos, organizada en torno a Aznar y a la FAES, está poniendo encima de la mesa partes de esa agenda política. Una agenda política que pone en cuestión los elementos más básicos de los derechos humanos y los elementos más básicos de la democracia. Y yo quiero introducir otro elemento más, porque además creo que cuando nosotros hablamos de Aznar, creo que hablamos de recortes, hablamos del saqueo, pero hablamos también de la guerra. Y en estos momentos el lenguaje belicista es insoportable. El lenguaje belicista que se está utilizando en el Brasil, el lenguaje belicista que se está extendiendo por Colombia, el lenguaje belicista de la posibilidad de un conflicto armado en el Cono Sur por primera vez desde la Guerra del Paraguay. Creo que eso es importante que lo pongamos encima de la mesa porque hoy la defensa y la lucha por la paz es un elemento central para los pueblos del mundo. Creo que eso tiene que ser una de las cuestiones que pongamos encima de la mesa en el debate político. Ya no se habla, cuando nos hablen de Venezuela hay que preguntarles si quieren o no quieren una intervención militar, si quieren o no quieren una guerra, porque de eso es de lo que se está hablando ya en América Latina. Se está hablando de la posibilidad de la invasión de Venezuela por parte de Brasil, por parte de Colombia, con el apoyo de Argentina y con la cobertura de los Estados Unidos. De eso es de lo que estamos hablando. La situación es una situación excepcionalmente grave, pero es una situación excepcionalmente grave que yo creo que no nos debe hacer caer simplemente en la consigna, y necesitamos tener la capacidad para poder interpelar a los sectores populares, para poder poner encima de la mesa que hoy lo que se está jugando es la vida de la gente y que el debate político se tiene que hacer en torno a los elementos esenciales que conforman la vida de las personas. Y eso es hablar del trabajo, y eso es hablar de la vivienda, y eso es hablar de las prestaciones sociales, eso es hablar de las pensiones, y eso es hablar también de la sexualidad, y eso es hablar de las libertades, y eso es hablar del derecho al ocio, eso es hablar de
definitiva del derecho a la vida de los sectores populares. De eso yo creo que por ahí es por donde podemos tener una alternativa para poder enfrentar a esta nueva ola reaccionaria. Una ola reaccionaria que se decía antes, y yo quiero insistir, que tiene una relación a nivel internacional. El señor Aznar no deja de ser un ejecutivo de Murdoch. Murdoch es uno de los grandes de los medios de comunicación a nivel mundial, de las grandes corporaciones de la media a nivel mundial. Y Murdoch es hoy el hombre en los medios de comunicación del señor Trump. No es casual que a Soros le auparan, perdón, que a Orbán le auparan a la presidencia en Hungría Soros y compañía, y hoy se ha sustituido Soros por Bannon, porque lo que han cambiado simplemente es quién gestiona hoy la Casa Blanca. Y en ese sentido sí que creo que es importante que a todos estos que intentan encubrir el robo a los derechos de las mayorías debajo de una bandera, es importante empezar a señalarles como lo que son, y son peones dentro de una estrategia global de dominación por parte de los Estados Unidos. Hoy no están defendiendo los intereses nacionales, ni Casado, ni Abascal, ni Rivera. Hoy están defendiendo ser caballo de Troya de Trump en Europa, igual que Bolsonaro es el caballo de Troya en el Brasil. Yo recuerdo un debate que hubo, un cruce de afirmaciones, porque Bolsonaro no quería debatir. Bolsonaro es como esta mesa de duro de mollera. Y había quien decía, ¿no?, que estaba a 2 entrevistas de perder las elecciones, ¿no? Durante el último tramo de campaña no hacía apariciones públicas, ¿no? Y le preguntaban, ¿por qué no debate usted con Haddad? Y decía, yo no debato con Haddad porque es un póster, realmente mi adversario es Lula. Y tenía razón. Y tenía razón. El problema es que él tampoco era el adversario de Lula. El único adversario de Lula era Trump. Y él estaba representando en esa disputa electoral a los Estados Unidos. Y eso yo creo que es uno de los principales problemas de cómo son capaces de apropiarse de los sentimientos nacionales en momentos clave, dejando la agenda popular fuera de la disputa. Y creo que ahí lo que se ha venido a denominar la izquierda tiene que hacer una reflexión política. No es posible que la izquierda tenga las ideas más estupendas, se las guarde para sí y no sea capaz de contrastarla con los sectores populares. Yo creo que las organizaciones de izquierda se tienen que replantear, ser capaces de aprender de las prácticas populares para poder enfrentar la vida cotidiana, que en muchos casos es una cuestión de supervivencia y que están al margen de los grandes discursos y las grandes palabras de los grandes referentes políticos. Creo que eso es una de las grandes debilidades. La gran diferencia entre Haddad y Lula es que Lula representa la esperanza de los sectores populares en el Brasil. Lula no es uno de los demás. Lula tenía la capacidad de articular esa esperanza. Y en ese sentido creo que tenemos que ser capaces de entender que el nuevo artefacto político de la reacción es el miedo como elemento fundamental, y en el Brasil ha jugado un papel también clave el partido militar y el papel reaccionario de la judicatura de una forma destacada. El miedo que le dice a los sectores populares, soy capaz de meter a tu candidato en la cárcel. El encarcelamiento de los liderazgos en América Latina no es un caso aislado el de Lula, sino que se está extendiendo a muchos otros países como un elemento para atacar la moral de los sectores populares. Y creo que frente al miedo, que es una sensación reaccionaria para aquellos que se encuentran en una situación de opresión, es necesaria la articulación de la esperanza. Y la articulación de la esperanza pasa porque la gente se sienta protagonista de su propia vida, protagonista en una propuesta colectiva, en una propuesta de carácter popular, en una propuesta en la que no te van a solucionar el problema, sino que tú tienes que hacer parte de la solución a tu problema. Y eso significa cambiar las coordenadas políticas de relación que en muchos casos se establecen desde las organizaciones políticas con los sectores populares. Es el momento de escuchar realmente cuáles son los problemas cotidianos que afectan a la vida de las personas y ser capaces de articular una política en torno a la vida. Había una mujer argentina de hace mucho tiempo que planteaba como paradigma político que allí donde hay una necesidad nace un derecho. Creo que nosotros tenemos que ser capaces de plantear precisamente ahí el campo de disputa. Ahí, en torno a las necesidades de la gente, ser capaces de poner la posibilidad de la articulación de los derechos y la posibilidad de articular la esperanza. Nosotros y nosotras en Podemos nacimos bajo la filosofía del sí se puede, bajo la filosofía de la lucha asimétrica, de la lucha de los débiles contra los fuertes, de la lucha de los vecinos contra los bancos, de la lucha de la gente que no tenía nada y que era capaz de doblarle el brazo precisamente a los que supuestamente lo tenían todo y eran los más poderosos. Bueno, creo que nosotros tenemos que ser capaces de empujar esa filosofía del sí se puede,
de empujar esa filosofía del sí se puede como una alternativa mundial, de los sectores populares, de la amistad y la fraternidad entre los pueblos frente a aquellos que están extendiendo el odio de unos pueblos frente a otros. Nosotros tenemos que ser capaces, y nosotras, de construir la fraternidad popular y de ser capaces de reconocer la emergencia como un sujeto fundamental para el movimiento popular, los aportes del movimiento feminista en cuanto a la revolución de los cuidados, frente a aquellos que plantean la competitividad y la ley del más fuerte como proyecto social, plantear precisamente lo contrario, plantear la necesidad de poner encima de la mesa que los seres humanos somos vulnerables, que somos interdependientes y que nos necesitamos, que necesitamos precisamente construir colectivamente una sociedad del futuro y una sociedad en el presente que solo tiene un camino, y es construirlo colectivamente. Muchas gracias a los compañeros, a los compañeros que han venido, y sobre todo mucho ánimo con la pelea, porque en estos momentos en los 5 continentes hay gentes dispuestas a levantar la bandera de la esperanza a vuestro lado. Mucho ánimo. Hola. Abrimos el turno de preguntas. Yo creo que Guillermo se tiene que ir en breve, o ya. Es que Beto no le veo. Bueno, hacemos un par de preguntas, ¿vale? Para que pueda responder antes de irse y luego ya seguimos con más turno de preguntas, ¿vale? Buenas tardes. Bem, o que tenho a fazer não é bem uma pergunta, é simplesmente uma pontuação que é em relação aos evangélicos neopentecostais, que são movimento que vem crescendo muito nos últimos anos e que han tenido desponte político, pero esto todo se ha hecho através da intolerância religiosa, da persecução ao candomblé e à umbanda, que são as religiões afro-brasileiras, que desde a década de 80 vem em aumento. Isso inclui agressões, inclui ameaças, inclui queima de templos, inclui montão de ações violentas. Pero estas ações não são gratuitas, não são simplesmente caprichos. Em realidade, com estas ações, o que fizeram foi engordar sua clientela, porque através desse tipo de ação disseminaram o medo, o ódio, e conseguiram que estas pessoas que antes eram das religiões afro-brasileiras se passassem aos evangélicos, e assim han conseguido penetrar em las camadas populares. E assim han conseguido crescer de uma maneira inexplicável. Pero a preocupação agora é que vai passar a estas pessoas que resistem, que vai passar a estes grupos que seguem resistindo, a hora que os evangélicos, como por exemplo essa ministra de la Mujer, que é evangélica, e o próprio Bolsonaro, que apoia os evangélicos, e muitos outros em seu governo, assumiram o poder. Porque isso também temos que estar muito atentos, porque realmente são camadas da população que mais sofrem violência. Graças. Buenas. Driade dijo que las mujeres negras, cabe recordar de que Bolsonaro ha recibido muchos votos de las mujeres, Bolsonaro ha recibido muchos votos de la comunidad gay, Bolsonaro ha recibido muchos votos de los barrios más pobres, principalmente de Rio de Janeiro, ¿no? Yo creo que Mayoral ha tocado eso y más o menos eu creio que também aqui em Espanha, o que passou em Almeria também é síntoma de lo que vem também aqui em Espanha, não? Sobre a questão, por exemplo, os partidos de esquerda de Brasil normalmente nunca fizeram caso à comunicação. Sempre foram reacios a trabalhar com a comunicação, e le digo isso porque trabalho com a questão da democratização da comunicação em Brasil desde os 80, e os partidos de esquerda nunca fizeram caso. Bem-vindo, mídia ninja, não? Para romper isso. E também, e para ti, Boulos, como fazer que o pessoal haga, de alguma maneira, reproduza algo que o PT passou,
que salga solamente de la zona sur de Río de Janeiro, por ejemplo. Cómo hacer con que los partidos de izquierda lleguen a los barrios y que llegue a la comunidad, por ejemplo, de la Baixada Fluminense, de donde yo soy, donde no hay presencia del PSOL. Mejor, hay presencia, pero no hay organicidad del PSOL en una región donde es muy necesitada de ese tipo de trabajo. Guillermo, cosiendo lo que has dicho sobre el Observatorio Internacional y con lo que ha dicho Rafa, me gustaría plantear o sugerir dentro de, estoy al 100% de acuerdo, que nuestro enemigo o nuestro contrincante no es Bolsonaro o un diputado un senador en específico, sino que tenemos algo mucho más grande por detrás que mueve todo esto. Son fantoches. Entonces yo creo que en la opción de observatorio faltaría algo que moviera o que pudiera controlar esto. Es decir, ¿no crees que teníamos que también que controlar el flujo financiero? Es decir, sabemos que son 150 familias que detienen todo ese poder financiero y que tienen sus transnacionales en todo el mundo y que juegan con los peones de acuerdo con su deseo de ganancia. Entonces, ¿no crees que haría falta una institución que controlara a esta gente? Contesta. Sí, porque... Bueno, primero, muchas gracias por las aportaciones y por el mensaje fuerte de hermandad y de solidaridad de los compañeros de Podemos. Sobre las dos cuestiones aquí planteadas, una es que la izquierda, el campo que defiende la democracia, el campo popular, tiene un desafío no solo en Brasil, pero tiene un desafío de reinventarse, ¿no? Estamos sufriendo derrotas en varias partes del mundo. Esto debe hacernos reflexionar sobre el momento y tener prácticas, métodos y mensajes que sean más efectivas. Parte de esta reflexión en términos prácticos, por lo cierto, es reconectarse con las periferias y con la mayoría popular, ¿no? Es verdad que, mira, podemos hablar de todo lo que ha hecho Bolsonaro para ganar la elección, en términos de ilegalidades, en términos del uso del WhatsApp, las tecnologías de Steve Bannon. El hijo de Bolsonaro ha ido a consultarse 2 veces con Steve Bannon durante la campaña electoral. Fue público. Pero no habría ganado solo por el WhatsApp. Lo ha ganado también porque supo aprovechar espacios que el campo popular, que el campo de izquierda ha dejado vacíos. Y ahí no es solamente un partido, porque no fue solo el PSOL que ha sido derrotado en las periferias. El PT también ha sido. El conjunto de los partidos del campo de izquierda también ha sido, con una excepción del nordeste brasilero, que fue la región del país donde las políticas sociales del gobierno de Lula y de Dilma han dejado resultados más fuertes y duraderos. Y hubo un voto popular
en el PT, en Haddad, en la segunda vuelta, por esta memoria de los logros sociales. Y por el miedo, por supuesto, de perderlos con Bolsonaro. Ahora tenemos sí que reinventar los métodos en la actuación periférica. La iglesia evangelista nos pone un desafío. Porque mira, la peor cosa que la izquierda latinoamericana puede hacer en ese momento es demonizar a los evangélicos. No. Hay decenas de millones de evangélicos en Brasil. Hay lideranzas evangélicas profundamente conservadoras y que hacen el juego político de Bolsonaro. Pero no se puede juzgar a los millones de evangélicos por esas lideranzas. Buena parte de las personas que han mirado en nuestra asamblea en el video de la ocupación Pueblo Semero son evangélicas. Porque ese es el perfil del pueblo de las periferias en Brasil. Eso no las ha impedido a ir a una toma, a hacer lucha, ¿no? A pelear por sus derechos. ¿Por qué los evangélicos han crecido? Y pongo esta cuestión para reflexionar sobre nuestros desafíos. Han crecido porque han acogido el pueblo. Han crecido porque en sus espacios, en sus iglesias, en las periferias, han construido relaciones de solidaridad, de reconocimiento, que son relaciones muy semejantes a la que miramos en el video en las ocupaciones. Las personas están sin esperanza. Yo he escuchado de una señora en la campaña electoral en Brasil lo siguiente, que hace un tiempo, me decía ella, en una villa, yo tenía la certeza que mi hijo iba a vivir mejor que yo. Hoy yo no lo sé lo que va a ocurrir en la próxima semana. Es un momento de incertidumbre, es un momento de miedo del futuro, de todo eso. Y las personas están necesitando de un espacio de escucha, de un espacio para ser acogidas, de un espacio solidario, y la iglesia las ha proporcionado eso en las periferias. La izquierda no la ha proporcionado. Ese es un problema. La izquierda no ha proporcionado espacios solidarios. Muchas veces en las reuniones de la izquierda, no sé si aquí se pasa lo mismo, las personas se van en una, si no son militantes, firmes, de convicción, piensan dos veces a voltar a la segunda. No es propiamente un espacio acogedor. Ese es un problema, ¿no? Y tenemos que aprender las lecciones de eso y renovar nuestras prácticas. Bueno, por último, el tema de las finanzas, por supuesto. Tenemos que hacer un proceso de regulación global, financiera. Todo eso, Rafa lo ha dicho, estos procesos tienen un objetivo que está directamente relacionado a la financiarización, a los intereses de la banca, a los intereses financieros globales. Y más que eso, en términos de Bolsonaro, creo que eso sí es un tema que hay que debatir también en una perspectiva solidaria al pueblo brasileño, que es el tema de los acuerdos comerciales, ¿no? Que tienen cláusulas democráticas para su efectivación. El acuerdo que está por se hacer, un acuerdo complicado, lleno de problemas, que es el acuerdo de Mercosur con Unión Europea. No sabemos si va a recuar ahora con Bolsonaro, porque él ha incluso dado un señal muy malo al Mercosur, a la integración, pero ese acuerdo tenía cláusulas democráticas. Bolsonaro ha amenazado poner la embajada de Israel
de Brasil en Israel, en Jerusalén. Ha dicho que lo haría, pero hubo una presión de los países árabes, que son compradores de carne, importantes compradores de carne de Brasil, y amenazaron boicotar. Y lo que ha pasado es que el agronegocio brasilero ha presionado a Bolsonaro y ya está poniendo en la mesa el recuo en el tema de la embajada. Entonces, el tema de los flujos de capital, por cierto, es una cuestión. Bueno, termino más una vez agradeciendo al Podemos, a la diputada Sofía, al diputado Pablo, al diputado Rafa, Adrián, por la oportunidad, por este espacio de hacernos la denuncia. Y es que por más que la situación sea una situación dura, y lo es, no es tiempo de pesimismo, no es tiempo de recuo. El tiempo en Brasil es tiempo de resistencia, es tiempo de lucha, porque tenemos que tener en cuenta que por más duros que sean los inviernos, a ellos siempre suceden las primaveras. Muchas gracias. Vale, aprovecho esto para agradecer a Boulos, que ha sido mi compañera en esta ruta, no solamente en esta ruta, pero en las elecciones, en los campamentos. Boulos y yo somos una dupla ahí por toda Llana, en muchas lutas, está haciendo una cosa muy fuerte. Y claro, agradecer a Rafa, y a Irene, a Johnny, a Javi, a todas las mujeres que podemos, a Patri, a Rafael, a todos que están recibiendo a nosotros acá, porque hacer esto en este tiempo también, receber gente de Brasil también significa una gran coraje ahora. Para contestar las cosas, es mi vez, no sé si estoy acá como... Vai, tchau. Sim, mais tarde. Ok, sobre la comunicación, el WhatsApp y todo esto, que ha sido la gran pregunta a mí todas las veces acá en Europa, es muy loco. Es que yo no acredito en realidad en la cosa de demonizar la plataforma. Como WhatsApp, es como Facebook, es como Twitter, es como cualquier otra plataforma de comunicación. Y recuerden que nosotros como estábamos jugando bien con Facebook, las críticas no eran tan así, ¿no? Y es una red social tan mala, imperialista, y como todas las otras. Pero ahora que la derecha ha tomado WhatsApp, ahora hay varias críticas a este medio, como si nosotros no tuviésemos antes comprendido WhatsApp, estaríamos ahí. No hay su defensa, porque no hacemos defensa de hacer cosas, pero WhatsApp no es como el diablo de la tierra de la comunicación que va a acabar con todo y no sé qué. WhatsApp es una plataforma, y cuando nosotros comprendemos esta plataforma, vamos a tomar esto como tomamos todos los otros espacios, y es eso que tenemos que hacer, porque la izquierda siempre fue la vanguardia de las redes sociales, y ahora me avergüenza un poco este momento ahí de apagón de esto. La pregunta que sí haría es como, ¿cuál es la propuesta que la izquierda tiene para contenido en estos espacios? Porque bien, la comunicación hoy es como... es dividida en dos partes ahora. Miguel Anilla está trabajando con contrainformación, o sea, que no es un espacio muy feliz, que es un espacio de reacción, como estamos siempre ahí explicando a la gente lo que la derecha está hablando. Estamos siempre... Es como la contrainformación no es un espacio de militancia, es un espacio de reacción, es un espacio de estar en contra de algo. Y la otra cosa es proponer nuevos contenidos, proponer nuevas cosas, escribir nuevas narrativas, que es un espacio de la creatividad, es el espacio donde nosotros estamos más confortables para crear cosas nuevas. La pregunta es, ¿la izquierda quiere quedar en el primer plan o quiere mover al segundo plan?
Y para mover el segundo plan, estamos ahí en realidad dispuestos y abiertos a construir cosas nuevas. ¿Por qué es esto? O lo que pasó, lo que yo vi en el último ciclo de comunicación, estudiando las elecciones, estudiando los ciclos de izquierda en la comunicación, intentando hacer ahí un paralelo, es hay espacios que la izquierda no está tan abierta ahorita a estar. La derecha no tiene escrúpulos a nada. Ética es una cosa que no está ahí en la mesa, ¿cierto? Entonces aquí ahí ellos están ahí con sus noticias falsas como quieren y nosotros estamos acá mirando, ay no, noticias falsas, no queremos noticias falsas, no quiero jugar este juego. Ok, bien, no queremos escribir noticias falsas por Bolsonaro, pero decir la verdad ahora también como contrainformación también no es suficiente. Llegamos a un límite, hay un límite ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a proponer de nuevo? ¿Cuál es la próxima gran ola de comunicación que va a tomar la gente de hecho? Porque en cuanto nosotros estamos aquí intentando escribir, y esto es como... Yo vi esto en la elección año pasado, este año, se parece tanto tiempo atrás. La vi en la elección en largo, como por ejemplo, si ahí Bolsonaro iría a hablar sobre seguridad. No, porque lo que vamos a hacer con seguridad es vamos a prender a todos y no va a tener más nada. Y ahí lo que la izquierda proponía para seguridad era una tesis de maestrado sobre cómo la cultura y la comunicación y el Ministerio de Seguridad. Es como, son 5 días para explicar lo que vamos a hacer con la seguridad. Es como nadie logra escuchar 5 días de qué vamos a hacer con la seguridad. Y no estoy acá diciendo que no debemos hacer súper elaboraciones sobre todo lo que hacemos, incluso eso podemos sintetizar lo que ya está largo, lo que ya está grande. Pero la pregunta es, ¿queremos estar en el espacio de síntesis? Porque significa síntesis. No es simplificar la cosa, es síntesis. ¿Cómo vamos a hacer esto para, de hecho, hablar con la gente? Lo que Boulos hablaba siempre en los espacios es que, por ejemplo, yo no comprendo, es cierto, la gente intentando hablar con el pueblo, así por así decir, sobre fascismo. No comprendo. No solamente porque nosotros no tenemos escuela, universidad, una educación de calidad para que la gente tenga de hecho comprendido lo que es fascismo a lo largo de su historia, pero porque ¿qué esta palabra significa en realidad para la gente? Y como lo que vos los contas siempre es que tiene un chico de su organización que estaba intentando convencer a su vecina que iría a votar en Bolsonaro y él estaba ahí en una pelea en la vecina súper bolsonarista y no sé qué. Y en algún momento él miró a ella y dice, ¿pero cómo va a votar en él? Bolsonaro es un fascista. Y ella contestó, bueno, todos tienen derecho a tener su profesión. Puedo ser peluquero, puedo ser fascista, lo que sea, de que sea un buen presidente. O sea, no llega a la gente. Y si insistimos como por un orgullo académico, por un orgullo teórico, por un orgullo blanco, colonial, europeo, vamos a continuar ahí hablando con nadie y perdiendo espacio para la extrema derecha, porque a él hablan lo que la gente quiere escuchar. Mismo que eso significa una contradicción frecuente. Entonces mi pregunta es, yo no tengo solución, porque si tuviese solución estaría ganado las elecciones. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a encontrar un nuevo contenido? ¿Queremos hacer esto? ¿O estamos muy acostumbrados con lo que hacemos bien y queremos quedar ahí en timosías, como hacemos en Brasil, con las cosas que es tradicional? No siempre tradicional, porque mi inicio no hace un trabajo tradicional, por ejemplo, pero estamos realmente, de hecho, abiertos a una nueva comunicación. Estamos abiertos a utilizar el humor, estamos abiertos a utilizar otra lenguaje, estamos abiertos a utilizar el cine, estamos abiertos a cruzar esta multilingüe, estamos abiertos a la metalinguaje. Hay tantas cosas nuevas a proponer ahí y poner en la mesa, pero no va a surgir si estamos parados mirando y diciendo, ay no, es que la fake news está tomando todo, es que no va a pasar. Las fake news están ahí, siempre estuvieron ahí. Ahora están en masividad en las redes sociales. Entonces, esta es la primera cosa. Entonces, que así, si ustedes tienen una idea genial ahí, estoy acá, y díganme, porque tengo que votar a Brasil con respuestas. Y la segunda cosa es que en realidad no comprendo la conexión entre decir que mujeres negras votaron a Bolsonaro, porque, mira, 50% de las mujeres, de personas en Brasil son mujeres.
52% de la población brasileña es negra. O sea, que para cualquier un ser electo, es claro que mujeres negras, gays y todos votaron en él. Pero a mí decir esto es como ignorar todo el proceso que fue la elección en Brasil y no comprender el hecho que la elección fue el acto final, el acto de cierre del golpe de Dilma. Se mira que para que Bolsonaro sea electo pasamos por 3 puntos. El primer punto fue una narrativa bien sucedida de la corrupción. Bolsonaro, la derecha, la extrema derecha, la derecha moderada, la derecha centro, todos están, y los vehículos de comunicación liberales están a años diciendo que Brasil tiene una política estable, que el golpe está ahí, después del gobierno Temer, y después las elecciones de Dilma en 2014 fueron un peo gigantesco, el país estaba quebrado, todo, están creando una narrativa de la instabilidad gigantesca a lo menos 4 años de mi país. La gente está harta de esto. No quieren una elección más. No quieren un golpe más. No quieren más una lucha por la previdencia. Entonces, que cualquier cosa que venga y diga, voy a resolver esto. Soy el hombre que va a resolver esto. Se gana la elección. Simple. Así como Bush ha ganado cuando decía que iba a resolver el terrorismo en Estados Unidos, se gana la elección en Brasil diciendo que va a resolver la corrupción. Es simple. Ese era un punto. El segundo punto es que pusieron en PT, que es la culpa de que Brasil sea el país más corrupto del mundo. O sea, el enemigo público número 1 es Lula. Y el partido que está haciendo eso es PT. O sea, hay que sacar PT de poder. Entonces, ahí cuando vamos a una segunda vuelta polarizada entre Bolsonaro y PT, la lucha estaba ahí, la guerra estaba memética, económica, social, estaba puesta ahí en la mesa. Y el tercer punto es que Bolsonaro también ha construido en volta de sí esta narrativa de ser un hombre blanco, hetero, que va a resolver las cosas, que es un militar, que es serio, que no está ahí abierto a esas cositas ahí de la gente que está hablando de cositas. Entonces, que está ahí para resolver 3 puntos. Seguridad, salud, educación. Esos son los 3 puntos que a él les importa. O sea, aborto, negros, mujeres, la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial si la gente está muriendo en las calles? Entonces, él fue muy bien sucedido con esa narrativa. O sea, claro que mujeres negras votaron en Bolsonaro. Claro que hombres gays, que las trans, que las travestis, que son pobres, necesitan de estabilidad, porque la estabilidad política genera instabilidad económica y por eso genera más pobreza para nuestro pueblo. O sea, queremos, por cierto, sacar la corrupción de nuestro país. Y para eso, si es necesario votar en Bolsonaro, bien, votemos en Bolsonaro. Y es así que la gente piensa. Entonces, que ahí cuando alguien dice a mí que, bien, pero las negras votaron en Bolsonaro, me dice más sobre qué tipo de izquierda está reflejando esto. Porque poner la culpa en otro, y ahí como si el pueblo tenía como, es como, pero bien, ok, entonces, ¿cuál fue la disputa que hicimos de las negras? Y no estoy hablando de una disputa puntual, porque yo he hecho, Boulos ha hecho disputas por las negras en esa elección. Para alegar en ellas, hay que haber años estando a su lado. Hay que haber años tomando su cuerpo en consideración. Hay que haber años luchando por los derechos de negras. No es llegar en una elección y decir, no, las negras tienen que votar con nosotros porque son contra el fascismo y el masismo va a matar a las negras. O sea, disputar y poner eso en la mesa, para mí, viene de una izquierda que no está dispuesta a reflexionar su real culpa en el proceso de las elecciones y cómo esto va a se organizar. Al fin, lo que yo quería así poner es que creo que un gobierno como el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que es una máquina de asesinar Marielles. Y va a pasar nuevamente. Fue Marielle hace 9 meses atrás y no tenemos nada de respuesta, nada de justicia. Pero de aquí a 9 meses aparece yo, o Guilherme, o cualquiera uno de nosotros en Brasil. Y yo no estoy con nada de ganas que ustedes hagan marchas con cartel con mi foto. No tengo nada, porque esto no va a ayudar en nada a la gente al final. No estoy diciendo que la solidaridad no es buena, pero mira que en Brasil estamos poniendo nuestros cuerpos en la línea. Y justamente con eso se hace tan importante así, denunciar y estas situaciones. Y nada, que la gente no está dispuesta a poner más sus cabezas ahí a la frente por algo que no acreditan. O sea, si a ustedes falta la esperanza, mira para nosotros que nosotros estamos apuntando espacio de la luz, así como los chicos están haciendo en las ocupaciones de MTST.
¿Ahora? Vale, que queda poco tiempo ya. Yo tengo una pregunta por aquí, no sé si hay alguna pregunta más, pero se nos ha ido un poco el tiempo, como ha sido todo tan interesante. Si queréis, hacemos esta pregunta. Si alguien tiene otra, hacemos otra y ya que cierren, ¿vale? Bueno, que ayer estuvimos en el acto con Driade, en La Morada, que estuvo compartiendo el tema del movimiento del ENAO y en Brasil. Quería preguntarle si podrías compartirlo con, sobre todo, los compañeros que no estuvieron ayer, porque la verdad es que fue bastante impactante. Entonces, cómo influyó sobre todo el movimiento del ENAO en las elecciones de Brasil y esos millones de mujeres que participaron de él de golpe. Sí, si no hay más preguntas, cerramos ya. Vale, el ENAO fue un movimiento que duró 3 meses. Si tienen 3 meses ahí, puedo explicar todo si quieren. Si podemos quedar acá. Es que, y yo estoy acá hablando de síntesis bien. La principal cosa que creo que comprender sobre el ENAO es que no fue una marcha. No fue un gran movimiento en Instagram con el hashtag, no fue como las actrices globales de la gran media hablando sobre esto. Fue una experiencia de solidaridad política, pero además de reconocimiento de nuestro poder político. Porque mira, la izquierda toda estaba ahí. Oh my God, Bolsonaro está veniendo ahí, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a organizar esto? Y la izquierda, y los hombres ahí organizados en sus salas pequeñitas hablando sobre, no, paso político, hay que hacer esto. Y no sé qué, y toda la gente está ahí súper, los poderes políticos ya establecidos de izquierda y de centro, que el centro y la derecha también están ahí en la lucha contra Bolsonaro. Toda esta gente muy importante que comprende todo, estaban ahí ingeniones pensando qué van a hacer, cuál es la entrevista, cuál es el hashtag, cómo hacer. Y una chica en su casa entra en Facebook, crea un evento, escrito Mujeres contra Bolsonaro, elige una fecha y va de vacaciones. Y cuando vuelve, tiene 3 millones de mujeres inscritas en ese evento. Fue así que la cosa empezó. No fue con movimientos feministas organizados que hacen 8M o no fue con la parte de mujeres del partido, no fue nada. Fue una chica en su casa que tiene 3 nenes, que estaba de vacaciones y ahí pensó, vamos a hacer un evento y puso el evento ahí y así ha hecho toda la izquierda pensar, bien, la salida no va a ser desde nosotros que estamos acá pensando, la salida viene de la gente que está en realidad tocada con esto a veces por la primera vez. El ENAO fue un movimiento gigantesco que tuvo mujeres que estaban sin partidos, las mujeres que estaban en campaña política, las mujeres evangélicas, las mujeres de las religiones de matriz africana, las mujeres, las dueñas de casa, las mamás, todas las niñeras, todas estaban en ese movimiento, muchas por la primera vez, muchas rompiendo un ciclo de violencia patriarcal en su propia casa para poder ir de contra el candidato de la familia, por ejemplo. En Brasil tiene mucho ese candidato de la familia. Muchas por la primera vez y están yendo a una calle. Muchas no se reconocen como izquierda. Incluso no se dice que el ENAO fue un momento feminista. El ENAO fue un momento de mujeres. Todas las mujeres que estaban ahí de contra el fascismo. Pero mira que no es contra la marcha de las mujeres, contra el fascismo. En la marcha de Mujeres Unidas contra Bolsonaro. Se fue esto que pasó. Y puso la izquierda en una posición. Los hombres de izquierda, nenas, no sabían qué hacer porque estaba viniendo ahí una marcha gigantesca con millones de personas y los hombres estaban, ¿cómo así una marcha que yo no puedo ir? ¿Cómo yo no puedo dar? Y no sé qué, estaban tan desconfortables. Y mira que los mayores candidatos a la presidencia eran hombres, ¿no? Entonces que Ciro estaba ahí sin saber, y Ciro incluso ha hablado varias veces negativamente sobre él, ¿no? Haddad y Boulos estaban los más confortables porque tenían mujeres en su organización, o sea, estaban ahí acostumbrados a pensar la mujer en papel del poder y estaban ahí abajo para que Manuela y Sonia, que son las candidatas a vicepresidencia, copresidencia, cada uno de ellos tuviesen el protagonismo en este espacio. Pero fue un shitfest por todos lados, desde la derecha hasta la izquierda, nada sabía lo que hacer. Y las mujeres ahí llegando a Pierto de esa manifestación, se explotó. 29 de septiembre en Brasil es un día histórico. Es el día que las mujeres se unieron por la democracia. Es un día que las mujeres decidieron que la izquierda sí tiene que ser reventada por las mujeres.
y fue un día que miramos una a la otra y decimos, no hay plan B. No hay vuelta. Desde ese espacio donde las mujeres ganaron este tipo de poder, no va a pasar, no hay cómo Bolsonaro hacer más nada acá sin las mujeres estarem ahí en lucha y luchando de una forma numérica. Porque eso, él no fue numérico, él no fue un impacto social, él no fue una quiebra de fue poner en riesgo las lideranzas masculinas que no estaban de acuerdo o no comprendían la importancia de la mujer. Y el no fue un ejercicio completo de comprender las interseccionalidades de las luchas. Las mujeres negras junto con las trans, junto con las blancas, también lesbianas, con VIH, con las mamás, las dueñas de casa, las abogadas, se van a comprender cómo hacer algo en conjunto en 3 reuniones. Y lo más loco es que las 2 primeras reuniones no se habló nada sobre la marcha. Las 2 primeras reuniones fueron mujeres juntas llorando por un futuro y pensando qué podían hacer porque había por la primera vez una sala segura. La emoción de mujeres que nunca se sintieron seguras en la calle e en su propia casa, de encontrar una sala, encontrar en mujeres que nunca han visto en su vida la seguridad. Esta emoción no puede ser reproducida. Esta unión que Brasil ha sentido por estar en contra de un hombre, no hay forma de hacerla y no hay forma de apagarla de nuestra historia. O sea, bien, estén preparados ahí porque el futuro de Brasil es un futuro feminista. Bueno, es una pena, pues está siendo muy interesante, pero por tiempo lo tenemos que dejar aquí. Así que nada, muchísimas gracias por participar.